Dice que se ha liberado, que las marcas en su cuerpo son símbolos de su propia fuerza, arte, expresión y autoconocimiento. Pero Freud lo sabía. Cuando el dolor no encuentra palabras, se convierte en imagen, y cuando el trauma no se nombra, se vuelve estético. Ves un tatuaje, siente y experimenta el vacío. Cada línea de su cuerpo es una súplica inconsciente de ser notada, vista y valorada, porque en su interior aún vive la chica que fue ignorada, desprotegida e ignorada, y que ahora grita con sus tatuajes. Los tatuajes no son el problema, son el síntoma. Es la cicatriz disfrazada de poder. El cuerpo se ha convertido en un escenario donde intenta contar lo que no puede decir. Y tú, hombre, tienes que aprender a reconocer el código, porque está ahí y no es aleatorio. La mariposa en el hombro, el ojo de Ramsar en el cuello, la frase sobre la reencarnación en las costillas. Esto no es estilo, sino supervivencia simbólica. Es un lenguaje silencioso en el que el cuerpo expresa lo que la mente ha censurado. Y Freud, si lo hubiera visto, lo habría llamado una expresión sustitutiva de la carencia. Quiere que lo encuentres hermoso. Pero más que eso, quiere que lo veas, porque nadie lo ha visto antes. La infancia fue invisible, los traumas se silenciaron, el dolor se normalizó. Y ahora tu cuerpo intenta decirte lo que niega. No ves colores, ves síntomas. El problema no es que tenga tatuajes. El problema es que crees que estás conociendo a una mujer, cuando en realidad estás lidiando con un álbum psíquico de cicatrices disimuladas. Cada símbolo tiene una historia que aún no ha contado porque no pudo soportarlo. Crees que estás con una mujer fuerte, pero estás con una mujer que aprendió a tatuar el dolor y a llamarlo arte, que romantizó la ausencia e inmortalizó el abandono en líneas, que puede controlar porque no pudo controlar el pasado. Sin embargo, ahora puede controlar su cuerpo. Y lo más cruel es que al final quizá tengas que pagar por un dolor que nunca causaste, porque ella lleva la marca, pero la rabia es tuya, el deseo es tuyo, la proyección también es tuya. Y cuando te acercas, ya espera lo que otros han hecho, explotarlo, herirlo, desaparecer. Freud sabía que el cuerpo es el último intento del inconsciente por ser escuchado. Cuando el alma no ha sido escuchada, el cuerpo grita, pero grita hermosamente, gritando con color, con línea, con frase poética. Y quienes son superficiales podrían pensar que es solo encanto, pero el encanto nunca se desvanece. No ves a una mujer tatuada, ves un dolor que ha aprendido a venderse como estética, un llanto infantil disfrazado de estilo, una necesidad que se ha convertido en forma. La mariposa en tu hombro no está volando, está rogando que alguien finalmente la vea de verdad. Ella no controla lo que siente, así que controla lo que muestra. El tatuaje no es vanidad, una orden simbólica. Es un intento inconsciente de reclamar su propio cuerpo. Antaño un lugar de invasión, ausencia o silencio traumático, Freud decía que donde hay un dolor excesivo, surge la necesidad de control. Y nada es más controlable que el propio cuerpo, moldeado por la propia voluntad. Cada línea es una frase no dicha. Cada símbolo es un límite invisible. Ella no habla, escribe. ¿Y eso te parece hermoso? O el control físico reemplaza la falta de control interior. Si ha sido maltratada, ignorada y rechazada, ahora marca su territorio en su propio cuerpo. Dice, esto es mío. Y lo hace con belleza, con rebeldía, con arte. Porque entonces el dolor no se siente como dolor, sino como una elección. Pero lo que parece elección es en realidad compensación. Freud llamó a esto formación reactiva. El sujeto transforma lo opuesto en apariencia. La debilidad se disfraza de fuerza. Las heridas se disfrazan de arte. La necesidad se disfraza de identidad visual. Te atrae con su fuerza, pero lo que realmente te atrae es su fragilidad negada. Ves el dibujo, pero sientes el vacío. El tatuaje es cebo, protección, provocación, pero también protección contra el deseo de ser tocada, comprendida y cautivada. Quiere ser vista, pero no atacada, deseada, pero no dominada. Quiere que leas los símbolos, pero no que cruces los muros, porque el muro se construyó con trauma, y todo hombre que se acerca demasiado a ella se arriesga a ver cosas que ella misma no puede soportar. Puedes pensar que estás con una mujer libre, pero estás con alguien que ha forjado su imagen para ocultar su caos,
Su sensualidad es genuina, pero proviene de un pasado donde no tuvo otra opción, y ahora seduce, no por amor, sino por miedo. El tatuaje en la piel es lo que Freud llamaría un significante de sustitución. Lo indecible aparece como una forma, como una frase enigmática, como un símbolo espiritual, como una mariposa que intenta ocultar el capullo del que el trauma nunca emergió. Te mostrará las cicatrices, te contará historias conmovedoras y te explicará que cada una representa una superación. Pero cuidado, ninguna de estas historias tiene un final claro, porque no son historias, son síntomas, y el cuerpo se convirtió en el libro abierto de un alma cerrada. No estás saliendo con una mujer elegante, estás teniendo una relación con un archivo viviente de supervivencia. Y quienes desconocen lo que se esconde tras el dibujo son castigados por un guión que comenzó mucho antes de su aparición. Freud decía que la sexualidad reprimida regresa como síntoma y la mujer tatuada es la manifestación estética de un deseo que no puede expresarse sanamente. Entonces se transforma en una imagen, un fetiche, una estética del dolor erotizado. El tatuaje expone la piel, pero aún más importante, expone el inconsciente. El cuerpo marcado se convierte en un territorio de seducción simbólica. Ella lo demuestra, tú lo deseas. Le gusta que la vean, pero odia que la reduzcan, porque el placer reside en la provocación, no en la excitación emocional. El deseo no es puro, está mezclado con ira, dolor y el recuerdo físico de experiencias pasadas aún no procesadas. El contacto físico es bienvenido, siempre que no sea demasiado real, porque si la tocas de verdad, sentirá lo que sufrió intentando quedarse quieta. La seducción tiene una función subconsciente para este tipo de mujer. Es el intento de sentir el control del propio deseo, de provocar lo que antes era impuesto, de involucrarse activamente en lo que antes era un objeto pasivo de dolor o invasión. Crees que ella te eligió, pero en realidad formas parte de un guión donde ella ejerce su poder. No eres su pareja, es un escenario. Y si no entiendes el rol que se espera de ti, te despedirán por no apoyar la narrativa que eleva su autoestima. El hombre que ve a una mujer tatuada simplemente como liberal o segura de sí misma no entiende el punto. Su cuerpo no es una invitación, es una pared pintada. Los dibujos te excitan, pero ignora que cada verso proviene de alguien que intenta recuperar su identidad dañada. Puede parecer sexualmente libre, pero note cuánto necesita controlarlo todo. La intensidad, la frecuencia, el ritmo, incluso las palabras después del acto. Porque para ellos el sexo no se trata de rendirse. Se trata de afrontar simbólicamente lo que una vez fue un lugar de pérdida. Y si te sales del guión que ella predijo, te rechaza, te culpa, te abandona. Porque el sexo no se trata de conexión, se trata de catarsis. Se trata de poner a prueba. Es una puesta en escena para encubrir el trauma. Y si quieres más, se asusta, porque cualquier otra cosa la expondría. Y la exposición aún duele. Freud escribió que el cuerpo habla cuando el alma calla. Y la mujer tatuada no calló voluntariamente. Guardó silencio porque nadie la escuchaba cuando hablaba. Ahora dibuja, marca, muestra, exige deseo. Pero aún no sabe qué hacer con el verdadero afecto. No estás solo con una mujer sensual. Estás con un recuerdo emocional que ha sido erotizado para evitar que vuelva a ocurrir como Dur. Y si no lo entiendes, serás castigado por tu amor excesivo, mientras que ella solo aprendió a ser deseada a través de la ira. Freud sabía que el ego desarrolla mecanismos de defensa cuando no soporta la verdad. La mujer tatuada creó una imagen poderosa, no porque fuera fuerte, sino porque mostrar debilidad significaría morir de nuevo. Aprendió a sobrevivir, mostrando lo contrario de sus sentimientos. La estética se convirtió en una armadura. La imagen de la libertad se convirtió en un escudo protector. La independencia se ha convertido en un espectáculo. Quiere que la gente la vea como poderosa, intensa e independiente, pero solo porque dentro de ella aún lleva a la niña que ruega que no la dejen. Sola otra vez. La fragilidad no ha sido superada. Ha sido sofocada por frases en el brazo y mariposas en la espalda. Y si te atreves a ver el dolor tras el arte, este responde. Te acusa de atacarte, te rechaza, porque para ella, ser realmente vista todavía significa estar expuesta al peligro del abandono. Se podría pensar que se abre al mostrar su cuerpo,
Pero mostrar la piel no es lo mismo que mostrar el alma. Para ella, el tatuaje es la frontera simbólica entre lo visible y lo intangible. Ves el diseño, pero acercarse a sus orígenes es caro. Te pone a prueba constantemente, no con preguntas sino con reacciones. Observa si respetas la imagen, si refuerzas la narrativa, si se acepta su versión revisada en lugar de sus orígenes poéticos y reducidos. Entonces lo que ella llama empoderamiento exige supervivencia. El hombre que intente amar a una mujer como ella con afecto genuino será rechazado, porque amenaza la estructura simbólica que ha construido. El afecto revela la verdad, y la verdad revela la carencia. La necesidad hace que la pose se derrumbe, y la pose es todo lo que tiene para no derrumbarse. Freud lo llamaría fijación defensiva. El dolor se captura y se romantiza para que el sujeto pueda vivir con él. La mujer tatuada no quiere sanar, quiere que el mundo admire el dolor como belleza, y a quienes no aplauden se les acusa de no entenderla. La mujer que dice ser intensa, pero se esconde tras citas de Tumblr en el brazo, no quiere pareja, quiere un altar, quiere un hombre que la adore sin siquiera tocarle las grietas, porque si las tocas, se romperá. Y si se rompe, perderá su rol. No estás con alguien que lo reconstruyó todo, estás con alguien que pintó sobre los escombros con una pintura hermosa. Y si le dices que te diste cuenta, saldrá corriendo, porque sanar no es importante. Lo importante es mantener la ilusión de fuerza que impide el contacto con el dolor original. Y al final te preguntarás por qué te rechazaron, a pesar de haberlo dado todo. Y la respuesta es sencilla. Vieron demasiado. No querían el dibujo. Quería entender quién estaba detrás. Y no podía soportarlo, porque la verdad siempre duele más que una mentira bien pensada. Lo que ella quiere no es cariño. Es tensión. No es seguridad. Es intensidad. Una mujer marcada por un trauma emocional no puede soportar la paz de un hombre que la ama sin exigir dolor a cambio, porque el verdadero cariño la confronta con algo que nunca ha experimentado. Seguridad incondicional. Dice que desea la madurez emocional, pero cuando la alcanza, la sabotea. Freud lo llamaría compulsión a la repetición. La víctima intenta inconscientemente controlar el trauma y repite el caos porque el silencio la asusta, más que los gritos. El hombre que intenta protegerla se convierte en una amenaza, no porque le duela, sino porque el cariño destruye su carácter. La mujer tatuada, cuya fuerza reside en su imagen, se siente desnuda cuando alguien la ama de verdad, y desnuda no sabe cómo reaccionar. Simplemente huye. Necesita el conflicto para seguir siendo la persona que inventó. El drama es el combustible psicológico que mantiene su armadura intacta, y si se lo quitas con puro amor, te cambiará por alguien que la trate con desprecio, porque así es como ha aprendido a existir. Serás el aburrido, el amable y el insensible. Serás rechazado porque tu presencia no encaja en su guión interno. Necesita que la maltrates, que la hagas sentir insegura y que la obligues a perseguirte, porque en este ciclo cree que el valor existe. El tatuaje, en este contexto, es solo otro recordatorio de que su amor está condicionado por el dolor. El cuerpo marcado es el mapa del lugar donde el trauma se convirtió en identidad. Y cualquier hombre que intente amar sin romperle la piel descubrirá que ella no quiere ser amada. Quiere permanecer atrapada en el drama. Freud lo explicaría como el narcisismo de las pequeñas diferencias. Necesita el conflicto constante para sentirse viva. Cuando todo va bien, se encierra en sí misma, porque la paz se siente como la muerte. El amor se siente como una prisión, y el cariño se siente como una amenaza para el guión del guerrero incomprendido. Te culpa por cosas que no hiciste. Pone a prueba tu paciencia. Te provoca hasta que explotas. Y cuando finalmente reaccionas, te dice que eres igual que todos los demás, porque te necesita igual que ella. De lo contrario, la historia de dolor pierde sentido y se derrumba. Nunca será suficiente si no aceptas el papel que ella te ha dado. Y el papel siempre es el mismo, el del hombre que no comprende, que hiere, que decepciona, porque mientras te acuse de ello, conservará el control. Y el control es todo lo que tiene. El amor verdadero amenaza a la mujer que lleva el dolor tatuado, porque él exige rendición. Y ella acaba de aprender a armarse,
No compites con otros hombres. Intentas amar a alguien que aún está aferrado a su propio trauma. No estás lidiando con una mujer segura de sí misma. Estás lidiando con una defensa sofisticada, estética e inteligente, pero vive con el miedo de derrumbarse si la interpretan sin guión. Muestra el talento en su cuerpo, pero oculta el dolor en su alma, y exige que todo se interprete como fuerza. Freud describiría que el subconsciente habla por todos los poros, y su cuerpo grita constantemente. Grita necesidad, abandono, miedo, necesidad de reconocimiento. Pero ella lo describe con frases como: soy intensa, ya soy difícil de amar, Juan soy compleja. Ella lo llama defender la profundidad. Te acercas a ella y crees que encontrarás pareja, pero encuentra un rompecabezas emocional, sus piezas pegadas con ira y pintura. Y si intentas desmontarlo, no te lo agradece, sino que te destruye, porque su caos es demasiado frágil para recomponerlo. La mujer tatuada que te atrae no es una mujer, es un símbolo, un síntoma, un teatro inconsciente que exige atención pero niega el amor. Y quienes no lo entienden son castigados por intentar cuidar a alguien que solo busca validación en su dolor. Lo que ella llama intensidad es simplemente una desorganización emocional encubierta. Lo que ella llama libertad es miedo al compromiso. Y lo que ella llama arte es trauma a color. No ves a una mujer libre, sino a alguien que ha camuflado su propia prisión. Quiere que mires, pero no que veas. Que desee, pero no se acerque. Que aprecie, pero no quiera entender. Porque la comprensión destruye los mitos. Y es este mito el que la ayuda a sobrevivir en un mundo donde nunca fue realmente bienvenida. En el fondo, lo único que desea es que alguien le diga «te veo», pero al mismo tiempo no soporta que la vean. Así se crean imágenes, frases, poses, tatuajes, todo para llamar la atención sin tener que desnudarse. Porque el verdadero acto, el acto psicológico, aún sangra. Puedes intentarlo, puedes amarla, puedes aceptarla, pero ten en cuenta que no es tu trabajo sanar lo que ella quiere, preservar como su identidad. No dejes que oculte su dolor. Conoce a alguien con el coraje de derramar sangre sin esconderse, de amar sin demostrar nada, de exponerse sin fingir. Y si este video te recuerda a ella, ten cuidado. Quizás solo estés amando un síntoma, y ningún amor sobrevive si el trauma es la verdadera historia de amor que ella no quiere dejar atrás.